cortarles acá esto a ellos. Bueno, entonces, pero cualquiera dice, la energía que viene por aquí se va a pasar para acá. No, porque este diodo, que si pueden ver ahí apenas bien dibujadito, no lo va a dejar pasar. No lo va a dejar pasar para acá, entonces la energía se va a venir para acá. Y el lado negativo que lo tome para acá lo va a rectificar y lo va a pasar para acá. Entonces, ¿qué va a hacer este rectificador? ¿Qué es lo que hace? El lado negativo, este de acá, que le hace falta al lado de arriba, él lo toma y le da vuelta y lo convierte así. Y lo convierte así. Continuo, claro. Pero, si pueden ver, aún no es una señal limpia. Aún tiene picos. Aún tiene picos. Y ahí es donde entran los señores que mencionaba por ahí la compañera, capacitores en paralelo. ¿Por qué? Porque una función de un capacitor en paralelo, de cierta forma, les digo, no lo tomen literal, pero hacemos la analogía, ellos almacenan la energía en campo electromagnético. Sí, el electromagnético. Entonces, ellos almacenan la energía acá, en campo eléctrico, perdón. Las bobinas son en electromagnético. Entonces, ellos vienen los electrones, estos de acá, miren estos. Olvídense de esto de aquí abajo ahorita. Hagan de cuentas que es este que les estoy diciendo acá, este dibujo como montañitas. Si se dan cuenta, no está recto aún. Entonces, los electrones vienen acá, huelen a la dama al otro lado. Recuerden que ellos quieren diversión. Entonces vienen, entran aquí. Como son los condensadores, son dos capas. No es literalmente dos capas, son muchas capas, pero se lo voy a hacer así, fácil, para que lo entiendan. Son dos capas que están muy cerca, pero no se unen. Tan cerca que estos señores electrones llegan a hueler la tierra y dicen, mucha, aquí hay tierra, vamos, chas. No es literal, pero encuentran acá y no encuentran salida. Entonces, no hay nada de regreso, pero cuando van de regreso ya se quedaron atrapados acá y ya llenaron mi capacitor, que mi capacitor funciona como una especie de mini batería. Entonces, por eso hay muchos capacitores en una placa. No están ahí de por gusto, no están ahí porque se miran bonitos, tienen una función. Entonces, cuando estos señores hagan de cuenta que unos 500 capacitores de estos se llenaron, tal vez el número es muy exagerado, pero bueno, se llenaron, entonces ellos se llenan rápido y se descargan despacio, hablando en términos de tiempo de microsegundos, no en tiempo de segundos, pero haciéndoles el ejemplo en segundos, para que lo logren entender, hagan de cuentas que el capacitor se llena en 1 segundo y se descarga en 3 segundos. Ese es un solo capacitor. Y ya imagínense 500, esa propiedad de los capacitores es la que se aprovecha acá. Entonces, cargamos un capacitor y esos capacitores llenan estos huecos que quedan acá. Llenan estos picos. Entonces, la energía ya no viene brincando así, sino que ya con los primeros 100 capacitores venía así. Ya con los otros 100 capacitores ya viene más así. Y ya con los otros 100, para llegar a 300, ya sale así, rectificada y directa. ¿Entendieron algo? Sí. Nosotros sí, porque ahora los chicos de YouTube que ven todo decir... Sí, disculpen. Está buenísimo. Los muchachos de YouTube, mil disculpas. Nosotros le explicábamos a esta chica que un cargador... Está buenísimo, profe. Muy buena la explicación. Nosotros le explicábamos a esta chica
que la fuente, o sea, mal llamado cargador de una notebook, es conmuta de la corriente alterna conmutada continua. Y le dábamos ese ejemplo, pero bueno, ella siguió insistiendo y siguió, me parece que sigue creyendo que hay alterna en el celular. Ahora, con la línea negativa que necesita la pantalla, no es que venga así. Hagan de cuenta que lo mismo, por eso se necesita un bus converter para poder transformar de la que viene directa, les puedo decir, vamos a hacer otro acá, la que viene directa ya en positivo, literalmente les puedo decir, no lo tomen literal, pero analógicamente les puedo decir, él la voltea y pasa para acá. Muy diferente a la energía alterna que viene así. Vean la diferencia. Claro. Vean la diferencia. Porque aunque pasemos estos picos de positivo para acá, recuerdan que aún hay picos. Aún hay montañitas ahí. No es todavía directa. Entonces ya lo que hace un bus converter es que toma la energía que ya es directa, ya es lineal, ya filtrada en capacitores, ya, y la traspasa hacia el lado negativo, hacia el lado oscuro de Star Wars. Para los que miran películas van a entender. Entonces, los que no miran películas no, ni tiempo nos queda. Entonces pasa de ser positivo a negativo, pero es un cambio, es un traslado diferente al que se hace con la energía alterna para pasarla directo, que acá ya es una energía alterna y pasa directo. Profe. Mande. Pero entonces, si en el caso de los celulares que trabaja con corriente continua, el cargador convierte la Exacto. corriente alterna en continua. Es el cargador. La fuente. Ese es el cargador, la fuente, la cabecita, el cubo, como le llamen. Vamos a hacer un dibujo acá. Hagan de cuentas que acá tienen la cabecita. Si se dan cuenta, conecta a nuestros tomacorrientes. Ya saben que soy un Picasso dibujando, no se burlen. Vamos a hacerlo un poquito más bonito, miren. Ajá. Ahí está. Que le entran, en mi caso acá, 110 volts. Y él lo transforma a 5 punto y algo, 5 volts. Ok. Él hace el trabajo de este rectificador que les dibujé acá. Los hago así. Ustedes me entienden. Soy un Picasso. Sí. Este señor de acá es el que hace ese trabajo. Ya el teléfono no lo hace. Y el teléfono solo recibe aquí en el cablecito, vamos al cablecito, chas, y aquí ya le entra al teléfono. Es un teléfono que está acostado, ¿vieron? Es una tablet. No, es un iPhone. Claro, hay que dejar brotar la imaginación. Entonces ya le entra al teléfono ya 5 volts directos, ya rectificados. Entonces, pero ¿qué sucede si a este señorito se le pasa algún pico y entra al teléfono? Por eso el teléfono tiene diodos polarizados inversamente, tiene OBP. A ver, entra por acá, diodo. Vamos a ver por acá porque este está a GND. Pasa por acá, llega a OBP. Luego llega a IC de carga, que puede estar embebido con el IF-PMIC o puede ser un PMIC que trabaje todo. IC de carga y así hasta llegar ¿a dónde? A los pines de la batería. Ya a los pines de la batería ya no van a llegar 5 volts, ya van a llegar 4 volts. Con una corriente regulada. Yo le hacía una analogía a Natalia un día que le estaba explicando la reparación de un teléfono en Meet, que
Esa es una de las ventajas que tienen en nuestro curso, que damos soporte personalizado por medio de Meet, tal como estamos acá y ustedes preguntan, así lo hacemos en el soporte personalizado, no solo por WhatsApp, que muchas veces en WhatsApp no se entiende el mensaje o no se alcanza a completar la explicación. Entonces le explicaba de que el circuito de carga, este señor de acá, trabaja la corriente, porque el voltaje sigue siendo el mismo, trabaja la corriente que le llega a la batería de una forma como ustedes imaginen que tienen su bebida favorita, muchos de nosotros Coca-Cola, sin hacer propaganda, y tenemos nuestro vaso con hielito y queremos llenar nuestro vaso de Coca-Cola. Tomamos el envase, la botella, ¿y qué hacemos? Como el vaso está muy vacío, totalmente vacío, solo con el hielo, nosotros inclinamos o empinamos, como le quieran llamar ustedes, inclinamos o empinamos la botella lo más posible, como para ponerla paralela casi, que salga un montón de Coca-Cola. Pero conforme se va llenando el vaso, vamos desinclinando, vamos bajando la botella para que ya no salga tanta Coca-Cola, sino que ya vaya saliendo poquito. Pero como queremos agarrar el máximo de Coca-Cola, no queremos dejar ni un poquito, queremos llenar el vaso hasta el ras. Queremos que llene el vaso y todavía que nos acercamos y le tomamos un traguito para que agarre otro poco. No me dejen solo, no me digan que solo yo lo hago. Sí, solo yo lo hago. No. Entonces, conforme se va llenando, van bajando hasta que la botella va sacando un chorrito pequeño. Así es el IC de carga con la batería. Cuando la batería está muy descargada, él inclina la botella al máximo para que empiece a llenarse el vaso. Pero conforme se va llenando el vaso, el IC de carga va desinclinando la botella, va dejando que pase menos líquido, menos corriente, para que la batería no se infle. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el vaso se llena y no desinclinamos la botella? Se va a chorrear todo, se va a desparramar toda la Coca-Cola. En el caso de la batería, pues no se va a desparramar, pero se va a inflar. Es la razón por la cual no podemos puentear. Alguien por ahí hacía un comentario en el grupo de que si podía puentear desde el pin de carga, podía puentear hasta la batería, pasando protección de diodo, pasando protección de OVP y pasando el regulado que les estoy explicando ahorita del IC de carga. Él quería tirarle de una vez todo y aparte no 4.2, sino que 5 volts. Bueno, muchos que le hubieran dicho, pone un diodo para que el diodo te regule y te baje de 5 volts a 4.4 y ya ahí déjalo. No pueden, o sea, sí se puede a modo de prueba, como quieran, y lo que estamos explicando ahorita, lo que decía Hernán, pero no se debe. O sea, sí lo pueden hacer, lo van a hacer y les va a cargar, sí, pero les va a inflar la batería. Entonces, cuando ustedes puentean y quitan el IC de carga y puentean, lo sobrepasan, o sea, lo burlan y le están inyectando la energía directa, esta energía no va a poder estar regulada, no va a saber cuándo el vaso ya va a estar lleno, no va a saber cuándo, y el vaso va a estar rebalsándose hasta que infle la batería. Entonces, de una cosa nos tiramos a otra, pero cerrando este paréntesis y volviendo a esto, que es lo del cargador, que el cargador, el cubo, la cabeza, es el que hace este trabajo de rectificar la energía alterna, él la hace. Pero si se llegara a filtrar algún pico, se le llega a pasar uno, el teléfono por eso tiene muchas protecciones. El teléfono tiene diodos, tiene circuitos protectores como el OVP, incluso hasta capacitores pueden llegar a sufrir en lugar de los circuitos. Tiene muchas protecciones y esa es la razón por qué cuando un diodo se cambia, está malo, o lo que decía Hernán, la resistencia, hay que cambiarla. En este caso, pues al ser tierra y todo, como les digo, por ahí no va a afectar tanto o como tendría que afectar una línea positiva.
¿va? Como lo es esta línea principal. Si ustedes quitan este diodo y no lo cambian, va a quedar ya sin esta protección. Si vuelve a pasar otro pico, ya no va a haber diodo que se queme. ¿Qué se va a quemar ahora? El OVP. Quitan el OVP, lo puentean, lo yumpean. Pasa otro pico más después con el tiempo, ya no va a haber diodo, ya no va a haber OVP, sino que ya va a ir de una vez al IC de carga. Y se daña el IC de carga. Cambian el IC de carga, vuelve a pasar otro evento igual, no hay diodo, no hay OVP, vuelve a quemarles el otro IC de carga. Y así se van a ir. Hasta que el cliente se decepcione y diga, no, este teléfono ya no lo reparo, ya lo reparo un montón de veces y nada. Ajá. No, volviendo al tema eso de la resistencia ahí, tiene un porqué, ya sea puentearlo o no, porque no es lo mismo la caída de tensión que hay en una resistencia de 0,02 que en la caída de tensión que hay en un ohm. Exacto, lo que volvemos que está ahí por algo, no lo pusieron de adorno, es como el diodo que acá está por algo, es como lo que acabamos de explicarles de los condensadores. Hay 200, 300 condensadores, no porque para que la placa se mire más bonita, sino porque están ahí por algo. Y un simple capacitor, entrando ya a lo que tú dices, un simple capacitor que esté en corto, lo quitamos, el teléfono va a funcionar. Sí. Pero debemos ponerlo porque a largo plazo, tal vez no a corto plazo, como te decía en esa resistencia, a corto plazo tal vez no mires problema, pero a largo plazo sí. Es el caso de los capacitores. A corto plazo no vas a ver problema, pero a largo plazo sí. Sí. No solamente están para acumular tensión, sino que también están para filtrar el ruido filtrar el ruido que genera la fuente voz cuando switchea a alta frecuencia, genera frecuencias armónicos que generalmente, si notarán, siempre el PMIC y el FPMIC están aislados con una chapa, pero es a propósito porque se genera, cuando se switchea, se generan frecuencias parásitas que pueden ir montadas en la continua. Por eso justamente, si es alta frecuencia, el capacitor a tierra, bueno, esa señal no pasa al circuito, no pasa a la parte del ruido, el ruido ese, en vez de pasar, se descarga a tierra, ¿viste? Para que no... Sí, ahí ya entramos con lo que es lo de las jaulas Faraday, ya entramos tecnicismos. No sé si recuerda, bueno, no sé si yo seré el único viejo acá. No sé, Hernán, ¿cuántos años tienes, Hernán? Yo 34. 34, bueno, casi mi edad. Bueno, tendrías que haberlo visto. Sí, igual. Recuerdan, o los que no lo vivieron, tal vez lo oyeron escuchar, de que antes en las computadoras, en los parlantes que teníamos en las computadoras antes, cuando un teléfono lo teníamos cerca y le iba a entrar una llamada, sí, el parlante empezaba entonces ahí es donde está lo que dice Hernán. Se acoplaba. Sí, entonces cuando nosotros escuchábamos volteábamos a ver el teléfono 5 segundos antes y a los 5 segundos sonaba, como que era una alerta de que ya sabíamos que el teléfono, alguien nos iba a llamar. Entonces, esto de esa interferencia, ese ruido, es precisamente eso, y ahí se puede ver gráficamente y visualmente. Obviamente la tecnología, como todo, ha ido cambiando, ha ido mejorando, y han ocupado esto de las jaulas de Faraday, los blindajes, las chapitas, que les decía que, como quieran llamarlo, con que sepan que, para qué están ahí y qué tanto les puede afectar o no, es en lo de las jaulas de Faraday, las chapitas, los blindajes, va a ser algo que, obvio, están ahí porque los fabricantes la pusieron, no de adorno, pero va a ser algo que no les va a afectar a corto plazo. Entonces, ponerlos sería como muy apocalíptico, sería un pensamiento como muy apocalíptico, ponernos a pensar, uy, si no pongo este blindaje, el teléfono en un año se le va a arruinar al cliente. No, me busco el blindaje y se lo cobro al cliente, pero si se lo cobro al cliente no me lo va a pagar. Mejor no se lo cobro, se lo pongo. Y si se lo pongo, pero lo corté con el motor tool. Voy a ir a buscar otro blindaje. O sea, ya es como muy apocalíptico obvio, se tiene que hacer para trabajar bien, se debe hacer, pero son cosas que las vas afinando sobre la marcha. Son cosas que las vas afinando ya
conforme vas mejorando, si tú te miras tus trabajos que hacías un año atrás, tú dices, no, ¿cómo yo hacía eso? ¿Por qué no ponía ese capacitor? ¿Ok? Entonces, pero no era, como le digo a Natalia, ese no era problema de la Natalia de ese momento. El problema de la Natalia de ese momento era aprender a diagnosticar, aprender a dar solución, aprender a no matar teléfonos. Ya en un año, ya ese sí ya es problema de esa Natalia de un año. Ya, ¿cómo yo hacía eso? Uy, cómo yo quitaba esos blindajes así y me arrancaba toda la pista de la capa de tierra, cómo me la arrancaba. O sea, ya es como una autoevaluación para ti mismo. Pero si tú eres de aquellos que un año y como muchos de que no fueron evolucionando, porque yo conocí de hace 10 años atrás, conocí muy buenos técnicos de celulares cuando estaba el BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson, muy buenos técnicos, pero que lastimosamente no evolucionaron con el salto de la tecnología, se quedaron. Sí. Entonces, si son de esos técnicos que no evolucionan, no se autoevalúan y hace 10 años o haces ahorita lo mismo de hace 10 años, si no llevas 10 años reparando y ni siquiera has cambiado de esos de cautín de ferretería, le llamamos acá, los cautines que solo se enchufan al tomacorriente, si sigues tratando de reparar con un cautín de esos, definitivamente la semilla ahí cae sobre roca, la semilla ahí no cae sobre tierra fértil. Entonces aquí ya yo siento que sí, tienes mucha razón, se debe hacer, se tiene que hacer, pero focalícense, los que van empezando, focalícense a aprender a diagnosticar, aprender a no matar teléfonos, aprender a reparar, no tanto aprender a ser perfeccionista en poner todo esto. No digo que esté mal, para nada, porque les estoy diciendo, dentro de un año, ustedes pueden venir y hacerse una autoevaluación y decir, uy, ese trabajo fue el que yo hice. Ese trabajo fue el que yo hice hace un año, hace 10 meses, o incluso Natalia lo decía ahorita, sus pines de carga han mejorado y tal vez si ella de repente ahorita mira un pin de carga que hizo hace 2 meses, ella se puede quedar así, uy, eso yo hacía, yo lo hacía así. Entonces, eso, ajá. No, igualmente el comentario de la chapita que dice no era por este motivo de si hay que sacarlo o ponerlo. Yo lo decía simplemente de que si alguno se pregunta por qué tiene la chapa en la parte de la fuente, tiene un porqué. A eso es lo que digo. No lo dije en el sentido de que si sacas hay que ponerlo. No, en ese sentido no. Simplemente tiene que haber alguien, una vez tiene que preguntar por qué la parte de la fuente, si hay baja tensión ahí, lleva una chapa en esa parte, no es la parte de RF, tiene un porqué. Cabal. Eso solamente quería explicar. No, y de hecho, uno de los tantos por qué, porque no hay solo uno de los tantos por qué, como yo le digo a uno de mis alumnos presenciales que viene a recibir de computadora, reparación de computadora, yo les digo como analogía, los circuitos yo se los represento a él como generación 2020. ¿Por qué generación 2020? Porque la generación 2020 son aquellos niños de que si los tocas, te demandan. Si los padres no lo pueden corregir. Si tú les dices gordo, es bullying. Si tú les dices flaco, es bullying. Si tú les dices aquí, es racismo. No, esta generación como que demasiado frágil. Entonces yo molestando a él, y lo tomamos como analogía, le digo, recuerda que los circuitos son generación 2020. O sea que son bien fragilitos. Necesitas cuidarlo y una de esas razones es lo que comentas, de que traen las jaulas de Faraday para protegerlos de cualquier cosita, porque con la generación 2020, con que tú ya le hagas una mirada, ya eso ya es acoso. Sí. Entonces ya entra en que son muy fragilitos. Pues miremos a los circuitos y cuidémoslos como que fuera generación 2020. Sí, coincido con vos, perdón que hable, no quiero meterme, porque no es mi clase ni nada. No, hombre, esa es la idea. No, yo le decía... O no, chicas, ¿cuántas quieren que hable, hermano?
A ver, o ya se No, durmieron. ya está, ya se fueron a dormir. No, lo que yo quería decir, el tema de esto de la parte de electrónica, yo me recibí en el año 2005 y yo miré televisores. O sea, te imaginarás que ver televisores a esta época de altura de mi vida ya no sirve haber visto analizado televisores, porque ya no lo voy a aplicar el análisis que yo miraba antes a lo que da ahora. Entonces, tenés razón en decir que el técnico electrónico tiene que ir constantemente mirando todos los avances tecnológicos que va habiendo, porque no solamente no te vas a encontrar en un celular te vas a encontrar un problema o no va a ir de una manera, sino que a medida que van avanzando y evolucionando las tecnologías, el resistor ya después va a pasar a ser otro componente distinto, o, en fin, va cambiando las tecnologías y uno tiene que estar constantemente, ingeniero o técnico, constantemente informándose, porque van saliendo nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas técnicas, y si uno no la sabe, no me puedo quedar con lo que aprendí sobre televisores, que ya hoy en día es casi inaplicable. Hay que evolucionar. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque ya estamos acá a 22 horas con 16 minutos. Creo que ahí están como 1 de la mañana, si no estoy mal. Sí, 1:30. ¿Cómo van? Muy bueno. Bien. Ok, ¿alguna preguntita por ahí? O ya se nos durmieron. No. No, atenta. Profe, muy entretenido. Muchachos, quiero hacerles un comentario. Amigo Hernán, en uno de los cursos les decía yo a los muchachos que independientemente quién está en el estrado o está dando el curso, gracias por el respeto que nos brindas, pero más que cursos, lo queremos hacer ameno, lo queremos hacer como una charla de amigos. Entonces, nosotros no nos ofendemos por las opiniones que hagan o las preguntas que hagan ustedes, porque también nosotros nos nutrimos de ustedes. Entonces, pues, bienvenidos, se nos brincó por acá un electrón, pero no le hace. No, sí. Ahí, por ejemplo, miren, acá yo por ahí podía tal vez un poco, no quería meter un poco agregar más aparte porque ya es tarde, pero después les diría a todos, no sé quién, a todos y todas. A todos, dijo el todos, el compañero. Que si quieren leer, porque todos podemos aprender eso, ya sabes, que simplemente agarrar los libros y tener las ganas de aprender. En lo que es RF, cuando hablamos de RF, en la terminología cuando hablamos de señales de radiofrecuencia RF, nos referimos a señales de corriente alterna con frecuencias por arriba de 300 kHz cuyo límite superior es de 304. El tema es que cuando hablamos de RF hay señal alterna. ¿sí? Es eso que quisiera que, más allá que sí, corriente continua o alterna, pero hay una señal alterna, pero ahí dice un dato importante, es una señal. Es una señal analógica que, vamos a ver acá, vamos a pasar al área de radiofrecuencia, acá. Si pueden ver todos esos componentes ahí chiquitos, todas esas hormigas, todo eso, la señal análoga que entra pasa por un proceso entre todos esto, porque es un conjunto, pasa un proceso para convertirla de análoga a digital. Entonces, hablando en lo que es señales de RF, frecuencias, que son precisamente eso, frecuencias, lo que hacíamos el dibujito ahí de subidas, bajadas, eso es la señal RF. Obviamente en las bandas de 1900 megahertz, imagínate cuánta frecuencia hay ahí, no podemos, en nuestra cabeza no cabe poder asimilar eso, entonces muchas veces por eso lo hacemos a modo de que lo asimilemos en el conocimiento que tenemos muchos. Entonces, ¿qué sucede? En el área de radiofrecuencia está el transceiver, los amplificadores, el conjunto de condensadores, bobinas, resistencias, todo esto entran en conjunto para la señal
análoga que la reciben, la convierten a digital para pasársela al señor CPU, que él no comprende señales análogas, señales digitales. Y de la misma forma, para enviarla, no se puede enviar como digital, se tiene que transformar a análoga de nuevo. Es el proceso que se encarga toda esta área de RF, o sea, radiofrecuencia. Entonces, por eso es de que se tiende a dañar mucho los amplificadores, los PA, sobre todo en la línea A de Samsung, vinieron bastante malitos de esa área, pero por toda la corriente que necesita esa transformación de estar recibiendo análoga, convirtiéndola a digital, recibiendo digital, convirtiendo en análoga, enviarla, recibir, enviar, transformar. Entonces todo eso es un proceso que requiere mucho esfuerzo, requiere de mucho trabajo. Por eso los amplificadores son las áreas que más sufren en donde es amplificadores de señal y donde es el área de pantalla de Buck-Bus Converter, son los que más sufren a la hora de mojarse un teléfono, porque son los que más manejan corriente y voltaje también. Si no, mira las pantallas IPS o LCD o TFT, tienen que elevar 4 volts, lo tienen que elevar a 24 volts. Imagínate, entra humedad ahí, el primero que recibe el cuentazo es en la pantalla, porque tienen 24 volts. Entonces, donde es radiofrecuencia, los amplificadores, los AP, y donde es backlight, luz, es donde reciben el mayor daño, es donde se daña más por humedad. Y no solo por humedad, sino que son los que se desgastan más. Entonces, ahí tocaste el punto esencial, que son señales análogas de frecuencia que viene alterna, pero en sí no es tanto corriente, no es que por el aire está viajando corriente o voltaje alterno y está entrando por la antena, y entonces ahí es donde se convierte de alterno a corriente alterna directa. Después, después busco los apuntes que tengo sobre RF, y sí, tanto la señal continua como la corriente como la tensión, ambas en una señal alterna, obviamente son alternas, puede estar desfasadas o adelantada la corriente, la tensión, la retrasada la tensión, pero sí. De hecho, cuando están desfasadas hay un circuito similar. Circuito se llama a la unión de varios componentes, te puedo decir. Por ejemplo, cuando llamamos circuito a lo que es el divisor de tensión, que es una resistencia, vamos a ir por acá, vamos a entrar a otro tema por ahí, no se nos duerman. No. Sí, por entonces, eso no quería decirlo, porque si no le vamos a entender demasiado largo. Entonces, creo que sigo compartiendo ahí, no sé si sigo compartiendo. Sí. Ok, entonces, en corriente, dije divisor de tensión. Entonces, el divisor de tensión, lo que es el termistor, es un divisor de tensión, son resistencias, por lo general, están conformados así. Sí. Acá y acá tenemos tierra. Entonces, normalmente una resistencia trabaja de una forma, ¿cómo les puedo decir? Tienen una forma de trabajar, ¿ya? Cuando se trabaja normal acá, pero cuando se polariza con una resistencia que está a tierra, su forma de trabajar cambia y se convierte de retener corriente, se convierte a un divisor de tensión. Y entonces acá, si vienen 3 volts, dependiendo si son de la misma capacidad, 1,5. Si son de la misma capacidad, independiente si son 100K o 20K, pero que ambas sean de la misma capacidad, se convierte más o menos a la mitad. 1,5. ¿Ok? Acá. Ahora, les decía que ahorita que tocaste el tema de desfase, hay una configuración similar que es con una resistencia y se polariza acá, pero esta vez con un capacitor. Y acá forma una especie y esta línea va a un circuito.
acá forma, y muchos lo van a ver y lo pueden ver alrededor del CPU, acá forman una especie de relay, una especie de retrasador para cuando lo necesite, obviamente de la mano con el osciloscopio, con el oscilador, con el cristal oscilador, para manejar esos tiempos. Cuando lo necesite esa línea o el oscilador necesite retrasar de cierta forma esa señal desfasada, ocupa este circuito. Circuito me refiero a esta configuración, a este relay, una especie de relay que tiene acá. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a la de divisor de tensión, pero que acá, en vez de ser otra resistencia, es un capacitor. Y por ahí entra siempre lo mismo que estás mencionando de desfase. Sí, ese desfase de tipo. No, pero yo diría, si pudiéramos graficar la señal de corriente y si pudiéramos graficar la señal de tensión, cuando vemos una señal alterna, ambas señales son alternas, tanto corriente como tensión. Porque si fuera solamente tensión y no tuviéramos corriente, la antena no transmitiría, porque con tensión solamente no hacemos nada. Si no hay corriente, no hay energía que se pueda irradiar, porque justamente se trabaja la corriente. Pero bueno, eso igualmente después lo tenía que preparar y después de última se los comparto. Sí, trabaja de ambos. Y por eso lo que te decía, que el área de radiofrecuencia es la que más corriente y voltaje manejan, por eso es la que tiende a sufrir más. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo van? Bien, bien. Genial, profe. Le damos Bien. a derecho con los 7. Estás con tu nena, Natalia. Ok. Bueno, muchachas. Por mi parte, en este momento quisiera continuar, pero les comento, yo estoy aún en mi local y tengo que viajar todavía a mi casa. Es un paso que te eche de tu casa. Sí, tengo miedo que cuando llegue me manden a dormir con los perros. Sí, Con 17 mujeres. Sí, ese es el punto, que por eso no quise, le voy a dar el truco, por eso no quise pasar el audio en YouTube, porque si miran en vivo y escuchan mujeres, pues ya se imaginan la que se me arma. Edwin el harem de Edwin. Entonces ya se imaginan. Bueno, algo que quieran agregar, ¿qué quieras agregar tú, Rigo? Se nos durmió Rigo. No las aguanto más, me quiero ir. No. Solamente lo que le comentaba al amigo Hernán. No hay problema por los aportes. Aquí los tomamos en cuenta. Sí, y muchachas, miren, la idea es de que puedan aprender lo más que se pueda, y creemos que a esta hora pues ya serían, pues, la absorción de la información sería ya bastante escasa, muy poca. Ajá. Entonces no sé si podamos dejar pendiente el resto. ¿Cómo ven ustedes? Sí. Te sorprendería a las mujeres la capacidad que tenemos de hacer. Con la clase de Benito nos quedamos hasta ¿qué hora? Hasta las 3 de la mañana. Sí, tenemos capacidad de hacer muchas cosas, pero no. Estábamos a las 6. Pero Vamos a respetar, Natalia, vamos a respetar a los profes. Y pasa que sí, la cabeza se cansa igual. Tenemos capacidad de crear hijos, capacidad de hacer cena, lavar los platos. Estoy acá anotando los apuntes de lo que ustedes están explicando y tratando de hacer dormir a mis hijos No, dichosos ustedes que pueden hacer dos cosas a la vez. Nosotros apenas con una y todavía que nos sale mal. No, yo a veces estoy soldando algo y me hablan y me ando quemando los dedos. No, pues, para que vean que no soy muy diestro por eso. A veces digo que voy al taller y pongo el contador regresivo, 9.99, 9.98, 9.97, porque es así mi vida es así. Poniendo el contador para ir a buscar a la escuela el hijo, poniendo el contador para esto,
Es un contador mi vida. Excelente, excelente. Bueno, 5 horas y media, más o menos, haciendo el cálculo de contenido. Espero que les haya llegado por lo menos un 75% del contenido Más. impartido. Esa es la meta. Si es más, pues mucho que mejor. Siempre nuestra idea